mis hermanos, muy buenas noches. Como día miércoles nos corresponde el estudio bíblico de esta noche. Por lo tanto, los invito a que se prepare, se acomode y podamos compartir hoy día una hermosa palabra en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios. Amén. Así que vamos a orar a Dios para consagrar este culto a Él. Vamos a cantar un par de alabanzas y iremos directamente al estudio en esta noche. Señor, te damos gracias por este culto de estudio bíblico que vamos a celebrar hoy día. Lo queremos hacer sometidos a ti, oh Dios, en la voluntad del Señor, en el nombre de Jesucristo, y clamamos a ti, oh Dios, que la palabra que hoy compartamos sea revelada de tal manera que podamos gozarnos, Señor, en ella y podamos compartir con un sentir de que el Espíritu Santo nos está hablando, de que Dios nos está tocando, que Él está diciendo una verdad profunda que mueve, emociona y toca nuestro corazón. Buen Dios, bendice a todos los hermanos que tengan la posibilidad de ver el estudio esta noche y permite tú, Señor de los cielos, que cada uno sienta el gozo en el Señor para poder escuchar, entender esta linda palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a cantar un par de karaokes, como es costumbre los días miércoles, y luego vamos a ir al estudio de la palabra del Señor para que entremos en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, esta epístola muy importante que estamos comenzando a estudiar ahora. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Gloria mía, gloria mía.
Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela aunque llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Una vez más, nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Él consuela aunque llora, su ayuda no demora. Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor. Él levanta al abatido, restaura el alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. Las palmas. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. De nuevo. Nuestro Dios es Dios alegre. Con júbilo. Mi Dios es alegre. ¡Qué lindo! Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. ¿Todos juntos? Dios es alegre. Dios es alegre. Cantemos con gozo. Cantemos con gozo. Dios es alegre. Dios es alegre. Un grito de júbilo. Oh, sí. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Una vez más, nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Sofonías 3:17 me dice que Él se regocija en mí. Corresponde el estudio mismo de la palabra del Señor. Siempre hago un video para este estudio, pero hoy día he puesto una imagen mía ahí en el templo. No es interesante que me vean mover o esté estático. Lo importante es que estoy compartiendo con ustedes esta noche esta palabra en el libro de Efesios. Comenzaremos leyendo el texto que hoy día nos va a convocar. Son 2 versículos en el capítulo número 1 de Efesios. 2 versículos solamente, pero hay mucho tema para hablar hoy día. Abran sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Leemos así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Vamos a orar por esta palabra y por el estudio de esta noche para que el Señor se nos revele en ella a través del Espíritu Santo. Buen Dios, gracias por tener la posibilidad de estudiar estos 2 primeros versículos del primer capítulo del libro a los Efesios, la carta a los Efesios. Señor, sabemos que en tu palabra, por breve que sea la lectura, hay una cantidad infinita de información, de bendición, de revelación de Dios respecto de lo que debemos saber. Esta noche, Señor, bendecimos tu nombre y nos vamos al estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya entramos en materia respecto del mismo libro en estos 2 primeros versículos del capítulo número 1, pero hay algunas introducciones que son importantes de mencionar en la comprensión de este libro. Y la primera de las 2 introducciones importantes es entender un poquito más cómo era la ciudad de Éfeso en esa época. Voy a comentar con ustedes algunos datos interesantes de esta ciudad. Se dice que Éfeso era una ciudad hermosa, influyente, era una ciudad comercial y de relevancia política en el Asia Menor. Probablemente era considerada la ciudad principal del Asia Menor y de toda la sección oriental del Imperio Romano. Es interesante saber que esta ciudad de Éfeso fue fundada aproximadamente el año 2000 antes de Cristo por los hititas. Por lo tanto, ya nos dice que esta ciudad, en la época en que Pablo estaba compartiendo el Evangelio, tenía 2000 años de historia. Fue solamente hasta el año 1000 antes de Cristo que entraron los griegos al Asia Menor con su cultura griega. Por lo tanto, es una ciudad muy antigua, de mucha historia y de un bagaje cultural muy fuerte. Se puede decir que Éfeso es una mezcla entre el este y el oeste, el oriente y la parte oeste de Europa, pero ubicado en el Asia Menor. Es una ciudad que tuvo un tiempo de aproximadamente 2500 años y en esa época llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo. Actualmente la ubicación de Éfeso no está a la orilla del mar. Se dice que por cambios en la tierra, por sedimentos, lo que era antes una ciudad portuaria como Éfeso, hoy día es una ciudad que dista a varios kilómetros del mar porque los sedimentos la fueron separando o fueron corriendo el mar a más distancia de esta ciudad. Esto me recuerda que hay varias ciudades en Chile que decimos que están en la costa, como por ejemplo La Serena. Todos dicen Serena, sí, está en la costa, pero en la realidad la ciudad dista varios kilómetros de estar a la orilla del mar. Y esa era la situación de esta ciudad de Éfeso. Sin embargo, en la época de Pablo, Pablo llega a Éfeso a través del mar y desembarca en la ciudad de Éfeso. Significa que en esa época era una ciudad portuaria, una ciudad que daba al mar y podía llegarse a través de este medio marítimo. Se dice que en Éfeso había una avenida blanca, grande, muy imponente. Cuando Pablo desembarca en Éfeso, esta avenida se le presenta a sus pies, una avenida grande, amplia. ¿Y por qué era blanca? Porque estaba toda hecha de mármol blanco. Por lo tanto, el mármol, como una piedra noble, es una piedra que dura en el tiempo y daba una gran nobleza, un gran prestigio a esta ciudad. Este mármol era traído de las canteras del monte Prión. Y también esta ciudad tenía un templo pagano, probablemente uno de los más importantes en esa época. En esta ciudad estaba el templo de la diosa Diana. Y era tan relevante como edificación que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue el templo griego más grande jamás construido.
es 4 veces más grande que el Partenón mismo. Este templo fue edificado en una zona de pantanos, por lo tanto, aunque pareciera débil, era muy resistente a los temblores y terremotos, porque mantenía como esta separación con la tierra, le permitía una amortiguación del efecto del terremoto. Era un lugar que tenía muchas artes y muchas riquezas, mucho dinero que pudieron hacerlo una belleza mundial. Había 127 columnas talladas y pintadas, había obras de arte, se destaca un cuadro de Apeles que representaba a Alejandro Magno arrojando un rayo. En este templo, como dije, templo pagano de la época, el centro de este templo era la diosa de la fertilidad. Y contrario a toda la majestuosidad del templo mismo, se trataba de un ídolo de madera que tenía muchos pechos. Y lamentablemente en su interior, por ser un templo pagano, se celebraban a cabo muchas prácticas inmorales que tenían que ver con la fertilidad, con la sexualidad y la práctica inmoral. Asociado a la actividad del templo había un comercio muy grande de artículos de plata. Aquí había ¿cómo pudiéramos llamar el día de hoy? Una cámara de comercio de plateros que hacían la riqueza vendiendo todo tipo de recuerdos que la gente compraba cuando iba al templo y se retiraba, compraba estos recuerdos, le daba mucho recurso. Si uno piensa en este templo de Diana, un templo majestuoso, un templo enorme de materiales, de obras, de arte, y además asociado a un paganismo profundo como la diosa misma que estaba en su interior, y un comercio como era la venta de estas estatillas o estos amuletos de plata, en realidad me trae a la memoria grandes templos no cristianos que han basado su existencia o han basado su importancia en justamente la arquitectura, una arquitectura sobresaliente, notable, probablemente construida con nobles materiales, hecho con mucho tiempo de dedicación, con grandes arquitectos, con grandes pintores, en fin, y que en ellos en realidad la majestuosidad del edificio no tiene ninguna importancia a partir de que la práctica del edificio es una práctica pagana, es una práctica que está lejos de la voluntad de Dios. Y por otro lado, el comercio y la venta de amuletos, de recuerdos que generan riquezas para el mismo templo, es absolutamente lo que hoy día se vive en muchas situaciones de iglesias, de grandes catedrales, que generan este tipo de comercio a partir de cosas paganas y mundanas que no son de Dios. Esto quiere decir que no por grande, no por bonito, no por antiguo, no por prestigioso pueda ser de Dios. Por el contrario, en esta ciudad existía este templo pagano que era una amenaza grande en una ciudad grande. Piensen ustedes que Chile hoy día tiene una historia, todo nuestro país, una historia de aproximadamente 500 años. Por lo tanto, y ni siquiera hablo de cuando nos hicimos un país independiente, hablo de cuando Chile fue conquistado en 1500. Por lo tanto, si yo pienso que Chile como país tiene una historia de 500 años, imagínense lo que era una historia como una ciudad de Éfeso de 2500 años. Una historia, un prestigio, una magnificencia, una importancia enorme. Ahora, cualquiera tendría temor de enfrentarse a una ciudad grande, a una ciudad con tanto peso cultural para la predicación del Evangelio, pero Pablo tomó a esta ciudad de Éfeso como un desafío personal. Él encontró que en Éfeso él tenía una oportunidad única que Dios le daba para que él predicara el Evangelio en esa ciudad. Esta oportunidad única que Pablo tomó al predicar el Evangelio en la ciudad de Éfeso comenzó primero en las sinagogas. Se dice que por espacio de 3 meses Pablo se instaló a la predicación del Evangelio en las sinagogas como judío, como romano y como judío, para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego se fue él por un espacio de 2 años
a la escuela de Tirano para continuar en la predicación del Evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10, leemos lo siguiente. Si leo un poquito antes, en el Hechos 19, 9 y 10, escuchen lo que dice la palabra. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí podemos sacar varias conclusiones importantes. Lo que nos acaba de arrojar esta palabra como luz es que Pablo tomó a la ciudad de Éfeso como la gran oportunidad que Dios le daba para predicar el Evangelio. Y esta primera lección, mis hermanos, es que siendo Éfeso una ciudad grande, una ciudad histórica, una ciudad de mucha fuerza cultural, muy antigua, 2500 años, una ciudad enormemente antigua. Sin embargo, cuando Dios puso el desafío en Pablo, él lo vio como una oportunidad, no como una amenaza, sino una oportunidad. Y él entró con el poder de Dios a la predicación del Evangelio en esta ciudad. Aquí tenemos una lección que aprender. En nuestras vidas, y yo creo que en todas las vidas nuestras, nos pasa que hay una circunstancia que puede ser hoy día como un objetivo muy grande de predicación. Es como, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención los jóvenes que tienen el pelo de color y que viven entre marihuana, drogas y alcohol y limpian los vidrios de las calles para volver a tomar o comprar más droga. Es un desafío personal, pero un desafío que me asusta porque tenemos una cultura distinta, somos de distinto lenguaje, no veo cómo uno puede conectarse con ellos. Esta misma situación tuvo Pablo, pero él no tuvo temor en conectarse con Éfeso. ¿Y cuál es la lección para nosotros? No hay desafío grande, no hay algo tan grande que no te permita compartir el Evangelio con esa persona, con esa familia, con ese compañero de trabajo, con ese compañero de estudio. Por más grande que sea, piensa en Pablo en esta ciudad de Éfeso. Él entró con pachorra, él entró con confianza, él entró con autoridad espiritual para predicar el Evangelio y nos enseña a nosotros que cada desafío, muy grande que sea, por muy grande que sea, es para nosotros una oportunidad de que Dios se manifieste y convierta muchas almas con la ayuda del Espíritu Santo. En la lectura que hicimos del libro de los Hechos, en el capítulo 19, en el verso 10, se dice que esta palabra del Señor fue predicada a todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos. Y aquí hay algo interesante que ver, que la carta a los Efesios es probablemente la carta que en Colosenses se le recomendaba a los hermanos que leyeran cuando decía la carta a la Odisea. Es probablemente esa carta. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, tenía como destino Éfeso y los hermanos en Éfeso, era más bien una carta circular para todas las iglesias del Asia Menor. Por eso que aquí en la palabra del Señor hace mención de que estando en Éfeso, esta carta posteriormente sirvió para que conocieran el Evangelio muchas personas en toda el Asia Menor. También existe la teoría de que Éfeso era como ciudad favorita de Pablo y esta gran oportunidad de predicar el Evangelio. En 1 Corintios, en el capítulo 16, en los versos 8 y 9, dice así la palabra de Dios. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Mire qué profundo. Aun cuando había una oposición grande por la predicación del Evangelio en esa gran ciudad, Pablo consideraba que había una puerta grande y eficaz para la predicación del Evangelio. Esta es una lección importante para nosotros, mis hermanos. Y era una ciudad probablemente muy especial en el corazón de nuestro querido apóstol Pablo.
Hubo sin duda un afecto muy especial entre el apóstol Pablo y la congregación en Éfeso, un amor muy profundo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, desde el 23 al 41, se narra esta profunda relación que había con el apóstol, y también se narra una despedida muy cariñosa de parte de la congregación para él. Se la nombra como una iglesia, vamos a la iglesia ya, no a la ciudad, a la iglesia, una iglesia que tenía un alto nivel espiritual, de muy alto nivel espiritual. Era una iglesia que tenía también un número grande de convertidos. La palabra, a través del Espíritu Santo, era poderosa para la conversión de muchas almas. Es interesante que en el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias del Asia Menor, la primera nombrada es la de Éfeso, porque también se le daba una relevancia a esta congregación. Y llama mucho la atención que el contenido de esta carta, el poder de Dios a través de su palabra, era poderoso en una ciudad profundamente pagana, históricamente pagana, y como decía Pablo, de gran oposición. Sin embargo, la predicación era más poderosa todavía. ¿Quiénes se lo oponían a Pablo? Bueno, se lo oponían los públicos, el mismo gobierno que él provocaba cierto disturbio con la predicación del evangelio. Económicamente, los plateros de este templo de la diosa Diana también se le oponían, porque le echaba a perder el negocio en la medida que las personas se iban convirtiendo y ya no se basaban en esas banalidades. Y es hermoso sentir que, a pesar de la falta de templos, porque no había templos, y la predicación del evangelio, es hermoso pensar que la iglesia no estaba fundada en ninguna edificación, sino que la iglesia es la obra de arte de Dios, donde está compuesta por los creyentes, que son piedras vivas, que son parte del cuerpo de Cristo. En este primer capítulo estamos hablando del cuerpo de Cristo. Si ustedes recuerdan, el miércoles pasado vimos el detalle de todo el libro, y en el primer capítulo se habla del cuerpo de Cristo. Este versículo 1 y 2 es solamente la introducción, y después adelante vienen otros temas que veremos a partir de la próxima semana. Bueno, el gran tema de esta noche es el capítulo 1, verso 1 y 2. Lo voy a leer de nuevo para enfocarnos en lo que estamos hablando hoy día. Versos 1 y 2 del capítulo 1 de Efesios dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es solo la introducción de este libro. Sin embargo, en todas las introducciones que Pablo hacía en sus epístolas, esta es probable la más breve de todas. Se entiende, como dije recién, que era un mensaje para todas las iglesias del Asia Menor. Y es interesante que en algunos de los manuscritos, que significa copias que hubo desde el original hasta los días de hoy, la palabra Éfeso no era mencionada, lo que da a entender que en algún momento se interpretó esta lectura como una circular cristiana para todas las iglesias, no particularmente para Éfeso. Siempre se hace mención de la iglesia en general, de la iglesia de Cristo, como el cuerpo invisible de creyentes. Comienza hablando, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí la palabra apóstol, ya lo vimos también en la introducción de Colosenses, pero es bueno repetirlo. Es un llamamiento que Dios le da a ciertas personas, que Dios le dio a ciertas personas, entre las cuales está el apóstol Pablo. Él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Algunos teólogos piensan que debió decir apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque Jesús es el nombre humano de Cristo, y Cristo es su naturaleza gloriosa. Es decir, hablamos de Cristo una vez que Él ha resucitado. Recordemos que Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Cristo es el título de Jesús glorificado. Por lo tanto, es muy importante entender que Cristo era como la característica, era el título, es decir, Jesucristo o Cristo Jesús estaba diciendo, ya estamos hablando del Hijo de Dios resucitado, glorificado y en la diestra de Dios Padre. La mención de Jesús es la mención o el nombre humano del Señor, y hace referencia a los 3 años de ministerio de Cristo sobre la tierra. Pero cuando hablamos de Cristo, nos estamos refiriendo al Jesús glorificado. Y Pablo conoció a Jesús glorificado. Recuerden que Pablo no es de la época de los discípulos de Cristo, él es posterior. Entonces, cuando él conoce a Cristo, ya es Cristo resucitado, Cristo glorificado, que se le manifiesta a él para el llamamiento como apóstol que Pablo tiene. El ser llamado apóstol era el cargo más alto que la iglesia otorgaba, y esto es importante, que no es para todos. No es para todos. Hay 6 condiciones para los cuales, condiciones que hacía que los apóstoles fueran llamados apóstoles. La primera condición es que ellos fueran comisionados directamente por la voz, la boca de Jesús. Y todos, incluido el apóstol Pablo, fue comisionado por el Señor Jesucristo. Hay una teoría teológica que dice que en realidad el sucesor de Judas no es Matías, sino Pablo, porque Pablo constituye el apóstol comisionado de parte de Jesús y Matías no es nombrado. Es decir, es importante entender que Pablo sí es un apóstol porque fue comisionado directamente por el Señor Jesús, por Cristo Jesús ya glorificado. La segunda condición para que los apóstoles fueran llamados como tal es haber visto a Jesús después de su resurrección. Haber visto a Jesús después de su resurrección, y Pablo evidentemente tuvo un encuentro personal con él. Así que es para él también una condición que él tiene. La tercera condición es que sean ungidos en la predicación del Evangelio o en la explicación de las Escrituras. Es decir, cuando ellos hablen, lo hagan con denuedo, con unción, con poder de Dios y haya conversiones. Esa era una condición importante. También la cuarta condición era que un apóstol debía ejercitar una autoridad suprema, una autoridad que solo viene de parte de Dios. La quinta era que ellos tenían que tener el poder de Dios para realizar milagros y posteriormente el poder de Dios para mantener la sana doctrina. Y la última de las condiciones es que ellos tenían la comisión universal de establecer iglesias. Por eso que no son todos y no son actuales, son de la época de los apóstoles, y Pablo es uno de los apóstoles y parte declarándose como tal porque le da la autoridad a lo que él hacía. Cuando él dice por voluntad de Dios, está diciendo no soy apóstol porque a mí se me ocurrió, porque es algo que me gusta, me parece una buena tarea hacer. No, es un llamamiento de parte de Dios y por voluntad de Dios. Esto era fundamental para el apostolado. La voluntad de Dios era fundamental para el apostolado. Y en sus cartas siempre declaraba la expresión por voluntad de Dios para dejar claridad que era un llamamiento de parte del Señor. Cuando sigue hablando a los santos y fieles, la palabra santo significa apartado, separado para el uso exclusivo de Dios. Aquello que le pertenece a Dios se llama santo. Por ejemplo, los utensilios del templo eran santos porque eran apartados para la glorificación de Dios mismo. Santo significa exclusivo de Dios o exclusivo para Dios. Hoy día hay 2 tipos de personas, los que son santos y aquellos que no lo son. La santidad es una posición en que el Señor nos permite estar delante de Él. Y la palabra del Señor usa la palabra fieles. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando dice la palabra fieles y dice la palabra santos, habla de 2 relaciones importantes que los creyentes tienen que tener. Cuando habla de fieles, está refiriéndose a los creyentes. Y esta dice, el creyente debe ser fiel.
Y ser fiel significa que debe tener una relación de fidelidad con Dios y para con sus hermanos. Y cuando habla de santo, está diciendo que es la condición de nuestra relación personal y exclusiva con Dios. Interesante. Fieles, la relación horizontal del creyente. Santos, la relación vertical del creyente. Es muy interesante porque la palabra dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Pudiéramos decir que al hablar de los santos, estamos diciendo que se cumple la palabra que dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma, con todo tu ser. Y la palabra fieles, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Relación vertical, santos. Relación horizontal, fieles, creyentes fieles. Y hay un detalle importante en esta frase. Dice, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta preposición en es probablemente una de las preposiciones más importantes en el Nuevo Testamento. Ser salvos es, en definitiva, estar en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús en el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, en Cristo es una unión indivisible que el creyente debe tener con Dios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Mire qué hermosa esta palabra. Asimismo, Romanos capítulo 8, verso 1 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La proposición, los que están en Cristo Jesús, hace la gran diferencia. Estamos en Cristo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Y la cabeza del cuerpo funcionan integrados. Un cuerpo no puede funcionar sin su cabeza. Y es interesante que biológicamente nuestro cerebro comanda computacionalmente a que nuestros miembros del cuerpo funcionen de una determinada manera. El cuerpo no anda por sí solo. No es por mero reflejo que este cuerpo existe, sino que es la resultante de la información que va desde los miembros del cuerpo al cerebro y el cerebro reacciona y envía un impulso para que uno lo haga. Por eso es que cuando uno se va a quemar o se acerca al fuego y saca la mano, esa reacción de sacar la mano del fuego porque me estoy quemando, hubo un viaje pero infinitamente rápido entre la quemada de la mano al cerebro que le dijo, la mano se está quemando, peligro, y el cerebro dijo, saca la mano, y retiró la mano. Entonces, la cabeza que es Cristo está unida a la iglesia que es el cuerpo, y Él es el que comanda todo el cuerpo. Muy interesante esto, me encanta porque el cerebro comanda nuestro cuerpo. Por eso que cuando uno ve películas o conoce situaciones que son muy tristes, cuando una persona tiene la muerte cerebral, en general se recomienda la desconexión del cuerpo y el cuerpo deja de vivir. ¿Por qué? Porque el cerebro comanda el cuerpo. Y si este cerebro ya no funciona más, si este computador ya no funciona más, el cuerpo no tendrá ninguna respuesta y morirá eventualmente. Lo mismo ocurre entre Cristo, que es la cabeza, y la iglesia. Él es nuestro director. Él conduce a toda la iglesia, Él dirige a toda la iglesia y todos nosotros como partecitas de esta iglesia dependemos de Él y nuestra información va a Él y vuelve de Él a través de la palabra, a través de la unción del Espíritu Santo para que seamos bendecidos y guiados por el Señor. Muy, muy importante la relación entre el cuerpo de Cristo y la cabeza que es Él mismo. Finalmente, vamos a resumir para terminar. No quiero desgastarlo, mis hermanos, en esta, pero el tema es tan hermoso y tan interesante. Podemos decir que hay 5 libros entre las cartas del apóstol Pablo: Éfeso, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, a los que debiera dársele la mayor prioridad
en lo que es la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra del Señor. Es probablemente la máxima prioridad entre todas las cartas de Pablo. ¿Y por qué? Porque entre estos libros, entre los que estamos leyendo Éfeso, hay un mensaje personal, un mensaje palpitante, un mensaje vivo, actual, con doctrina de la palabra del Señor. Este libro de Efesios es equivalente al libro de Josué. Mire, el libro de Josué en el Nuevo Testamento podría ser el libro de Éfeso. Digo, la carta a los Efesios. Y en el verso número 2 dice la palabra gracia y paz a vosotros. Dos palabras y termino con esto. La palabra gracia era el saludo entre los gentiles, los no creyentes. Así se saludaban. Gracia, esa era la forma de saludarse entre ellos. Y la palabra paz era la forma en que se saludaban los judíos, principalmente en Jerusalén. Shalom, era darse la paz unos a los otros. Por lo tanto, Pablo, al decir gracia y paz a vosotros, hace una hermosa combinación entre la iglesia de los gentiles y la iglesia de los judíos, que es una sola, que es la iglesia de Cristo, entre ambas comunidades, y utiliza el saludo, por un lado, de los gentiles y el saludo de los judíos, mezclándolo en esta bendición para ellos. Finalmente, al hablar de gracia y paz, también hay un mensaje, y el mensaje es que la paz que el hombre necesita solo puede venir después de haber recibido la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Gracia, salvación, paz es el producto de la gracia que salva a una persona. El mundo hoy día utiliza palabras como amor, como paz, pero no usa la palabra gracia. Y la profunda paz viene después de que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros cuando hemos venido a Cristo y Él nos ha hecho hijos de Dios. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por el estudio de esta noche. Gracias por tu bendición, oh Dios. Tu palabra es maravillosa. Es impresionante lo que nos habla, nos enseña y nos bendice. Gracias, oh Dios, por mis hermanos, los oyentes de esta noche. Permite que sus vidas sean profundamente bendecidas. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Terminado el estudio. Yo sé que vieron mi fotografía ahí mientras yo estaba compartiendo esta palabra. Sin embargo, lo importante es el contenido. El verme a mí, mover mis manos, como siempre, no es tan relevante, pero lo lindo es la palabra de Dios que podamos aprender en esta noche. Mis hermanos, ahora nos despedimos con una oración y agradecemos al Señor por haber estado en este hermoso culto. Señor, te damos gracias por este culto que hemos celebrado hoy día de estudio bíblico. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos quede gustando, que nos quede entusiasmando, que nos deje un sabor de más. Queremos más profundidad en la palabra del Señor, en el conocimiento, en la revelación, en el entendimiento de ella, para crecer espiritualmente. Bendice a toda la iglesia, oh Dios, y llévanos ahora al descanso en la paz tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.